Cuálica, Mishpan 5. Muy bien. Esperemos que sí, puedas estar conectada el mayor tiempo posible. Pues en lo que llegan las demás compañeras, vamos a ir repasando lo que vimos ayer. ¿Qué les parece? Eh, a ver qué tal estamos, a ver cómo nos va con esto de la retención de esta nueva lengua. Bueno, ni tanto, porque en realidad sí hablamos lengua náhuatl. El español que hablamos, pues no es propiamente como el español, de hecho se le llama también mexicano, y está compuesto de pues un 60% de vocablos nahuas. Es la mayoría de lo que conforma nuestro vocabulario. Pero bueno, en un momento vamos a seguir viendo esto. Vamos a nuestra primer ficha. Bueno, esta fue la segunda ficha, pero vamos a ver qué tal. Ken Moixtoa y Panmacehuatlactoli, ¿cómo se dice en la lengua de los merecedores? Por allí me preguntaban si era más propio decir Macehuatlactoli o náhuatl. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero podríamos decir que náhuatl es un adjetivo que describe a la lengua. Macehuatlactoli es la forma en la que la nombramos. Un ejemplo, nosotros conocemos a otras naciones originarias, como lo pueden ser a los que les llamamos los otomí. Los otomí es desde el español mexicano, pero ellos se describen a sí mismos como ñañú en su propia lengua. Otomí es una palabra náhuatl. O también las personas que se les conoce como mijes, o los mijes es un nombre que se le da desde la lengua náhuatl. Ellos se definen a sí mismos como ayuk. Bueno, no sé nada de mijes, no sé qué significa, pero sé que ellos se describen así. Y así cada pueblo se describe en su propia lengua y describe a su propio idioma y a sus características desde su propia percepción del mundo. Kemakatsin, muy bien. Vamos a ver. ¿Quién moistoa? ¿Quién moistoa? Humano o persona y panmacehuatlactoli. Moistoa tlacat. Recordemos que es la cosa llena de agua. Muy bien. Muy bien. ¿Quién quiere preguntar? Si no, lo pueden escribir. Si no puede hablar, puede escribirlo también por el chat. A ver, Alejandrinatsin, a ver. Xitextlatlanis, pregúntenos. ¿Qué palabra quiere conocer en náhuatl? Cuen moitoa, amor y pan macehuatlatoli. Kemakatsin, muy bien. Ken, recuerdes Ken. ¿Quién? Ken. Amor moixtoa tetlazohtlalistli. Y pues es diferente del amor en español. Tiene que ver más bien como con un conjuntar de caminos que permite el trabajo en común. Más que decir yo te deseo, yo te anhelo, yo te quiero poseer, es una idea de que si trabaja contigo o a tu lado, significa que te ama. Ese es el amor en náhuatl, tiene que ver con eso. Es un concepto diferente de amor. Tetlazohtlalistli. Cuálica, muy bien. Elizabeth, si Tiguelis Titlatlamantis puede preguntarnos o prefiere seguir escuchando cómo se encuentra. Universo, quema, Ken Moixtoa, Universo y Panmacehuatlactoli. Muy bien, universo como de espacio o de la totalidad, porque el espacio es uno de la totalidad, muy bien. La totalidad, Moixtoa, Semanahuacayo. Es algo así como la universalidad.
Semanahuacayo. Ocachicuali, muy bien. Y pues tenemos nuestra otra ficha para hacer lo contrario. Tlenquictosnequi, una palabra en náhuatl que quieramos pasar al castellano. Observen cómo no dicen español tlactoli, dicen castilantlactoli de castellano, porque lo que tuvieron contacto con el idioma que tuvieron contacto los ancestros fue con el castellano, que pues es algo diferente del español. España tampoco existía en ese entonces, solo el reino de Castilla. Tlenki, Tosneki, Cuicat y Pancastilantlactoli. Cuicat, Quictosneki, Cando. Ayer lo vimos entre algunas de las palabritas que vimos. Quemacatsis, muy bien. Alejandrinatzin, Tlatlán, Isabel, pregúntenos. Es que no sé mucho náhuatl, entonces Mm, no tengo ahorita nada en la mente, discúlpame. ¿Alguna palabra? Claro que. Ah, muy bien, por ejemplo, Elizabeth sin pregunta. Tlenki, Tosneki, Pampa ni Mitztlazoctla y Pancastilantlactoli. Y vean ahí en esa expresión, tiene Tlazoctla, amor. Pampa ni Mitztlazoctla, Quictosneki, porque yo te amo. Y Pancastilantlactoli. Pero sí tiene muchas palabras en náhuatl, Alejandro Natzin, que pues ahora están hispanizadas, pero que originalmente son nahuas, como por ejemplo, podemos decir, a ver, aguacate, aguaca, ese es uno, chocolate es otro, de vocabulario de alimento hay muchos, por ejemplo, ahí tenemos unos, cacahuate también es una palabra náhuatl que se hispanizó. La verdad lo desconocía, ¿eh? Ni siquiera sabía. Ah, sí, sí, tienen su origen en la lengua náhuatl. Y muchos más, Pinole, Cocol, uy, pero bueno, ya los iremos viendo, cuálica, pero de eso se trata, puede ser cualquier palabrita que hayamos escuchado, que recuerden, que les parezca que sea náhuatl, y eso ocurre porque esas cosas que se nombran no existen en otros idiomas, por ejemplo, la palabra chile viene del náhuatl chili, es exactamente igual, esa es una palabra náhuatl. Y ve qué tan importantes son que son globales, como por ejemplo la palabra chocolate, se ocupa a todos los idiomas del mundo también, y es de origen náhuatl. La palabra aguacate también es una de las más conocidas. Muy bien. Y pues vimos nuestros primeros saludos. Kemakatsi, Shinotsa Satepanegua, repitan después de mí. Nilce, Panolti, Mishpancinco. Macuali Shigualo, Shimopanolti, Yowalitzino, Senganicuali, Kuali Nikan, Saniman Tohta, Kin Moslatzinco, Kin Mosla. Ahí lo tenemos, muy bien. Pues bueno, Kemakatsin, Elizabethsin, adelante, ¿cuál es su duda? Ah, muy bien, Okachicuali, todo bien. Pues aquí los tenemos. Bueno, vamos ahora a pues comenzar lo que hoy vamos a ver para irle dando sentido a esto, que bueno, son muchas cosas las que vamos a ver hoy día, pero vamos a empezar con algo que nos va a ser como algo, nos va a ser auxiliar,
que es el sistema de escritura náhuatl, pero no propiamente el sistema de escritura, sino las grafías empleadas para representar el idioma náhuatl o la lengua macehuatlactoli, según la variante de Milpalta o Malacaxtepec Momoxco, que es la variante que estamos ocupando. Y pues aquí tenemos las letras que utilizan. Tenemos la A, la C suena como S o también como el sonido K, Q o CO, E, H, I, L, M, N. Tenemos también la O, la P, también tenemos la Q, pero la Q como en el español, que suena como que y ki. La T, la U, la X, Y, pero que suena como ya, ye, yi. La X suena como sha, como en shola. No suena como la X latina, como en Alexander o taxi. Esa es X latina. X náhuatl suena como SH. Y más aparte, la lengua náhuatl tiene otros sonidos que se representan con digrafías o con consonantes dobles que no existen en español, como la tla, tle, tli, tlo, tlu, la tsa, tse, tsi, tso, tsu, la doble L que no suena como en español, que es lluvia o como en llanta, sino que suena como una L prolongada, como li. Y la CH que a diferencia de la X suena cha, che, chi, cho, chu. Mientras que la X es sha, she, shi, sho, shu. Muy bien. No sé si ahí alcancen a ver correctamente todas las letras, pero a ver, ¿el náhuatl tiene todas las letras o las mismas letras que el español? Que marcar, sí, ya vieron. ¿Y cuáles son las que, bueno, no es que le hagan falta, sino que pues no se ocupan en lengua náhuatl? La J la identifiqué inmediatamente. Quema, La muy bien. ¿Qué? D, la F, bueno, varias realmente, ¿no? G, J, K, mm, R, S, Quema, muy bien. No tiene B, ni R, tampoco. Muy bien. Ñ tampoco tiene ñ. pero tiene otras que como la TZ, ¿no? TL, TZ. Esa no Muy bien. alcanzo a ver bien qué es antes de la CH y la TZ hay una que no alcanzo a leer. Ah, es Esa L no L alcanzo. I. Ah, ok, LLI. Ahí va otro un primero que de la clase. Muy bien. Sí, efectivamente, no tiene ni B ni D, tampoco tiene D. ¿Qué otras no tiene? Bueno, no es que no las tenga, sino que no hace uso de ellas. Pues por esa razón, pues no es que esté incompleto el náhuatl, sino que pues utiliza otros sonidos. Hay de cajón sonidos que no están en la lengua náhuatl, como la ba, be, bi, bo, bu, o bla, ble, bli, blo, blu. Tampoco la rare, ri, ro, ru, o la rare, ri, ro, ru, con V tampoco. Y hay sonidos que se permutan, por ejemplo, a veces el sonido aspirado ja o j, que suena para nosotros como la j, a veces lo ponen con j y a veces lo escriben con h y a veces lo escriben como con un saltillo para representar el sonido aspirado. Por ejemplo, hay unos que no utilizan la variante con c, sino que todo el sonido k, que, ki, ko, ku lo hacen con la letra k. O también tenemos que el sonido sa, se, si, so, su es representado solo con la letra S o con la letra Z. Hay muchas variantes al respecto. Por eso lo importante no es tanto cómo se escriba, sino cómo suene. Ahí radica uno de de las cualidades del Nahuatlactoli. Tiene que sonar bonito, tiene que ser agradable al oído. Eso significa náhuatl, que sea bonito, que sea agradable al oído, que sea equilibrado, que sea centrado, que sea preciso.
Muy bien. Y pues vamos a ver las primeras palabras, a ver nuestro primer vocabulario. Vamos a ver, para ver también, para que observen cómo se escribe y cómo se pronuncia. Tlali. Tlenki tosneki tlali. ¿Qué creen que sea tlali? ¿Lo han escuchado? ¿Les suena? Tlali. Tierra, me parece. Que muy bien, tierra, ahí lo tenemos. Tlali, quistosneki, tierra. Acá, acá, carrizo. Ojo, no es ni caña, aquí no hay ni cañas, ni tampoco es bambú, es carrizo, es su propia especie, es una especie diferente. Si no conocen alguna, me lo indican para explicarles. Zacat, esa le suena, es muy transparente. Zacat, ¿a qué le suena? Zacat, zacate. ¿No utilizan zacate para tallarse? O ya pura esponjita. Zacat, zacate. Tleica, esa es más complicada. Tleica, ¿por qué? Ya observaron que la terminación TL no se pronuncia Zacatl ni Acatl, como muchas veces lo ponen en los medios de comunicación cuando se mofan de cómo hablan las personas originarias. Se le ponieron esas letras porque pues más o menos representan el sonido original que es más suave. Owi, difícil. Ochtli, camino. Vean, ahí tenemos el ejemplo del H como una H antes de consonante es como aspirada, ojtli, y H antes de vocal es una profunda owi, wautli. Ese es un alimento, un superalimento. Wautli quistosneki amaranto. Es el nombre original del amaranto, que también es un alimento endémico de aquí, endémico del Valle de México. Camojtli, bueno, ese es muy transparente, camojtli. No sé si lo suelen consumir. Camotes. Camote, camojtli. Ve ahí hay otra palabra en náhuatl que se hispanizó. Y también tenemos lugares como Chalco. Chalco, lugar de las arenas, lo que hoy le llaman Chalco. Axoxco. ¿Ese le suena parecido a algún lugar? Ese también se hispanizó. Axoxco es un lugar. No sé si lo conozcan, puede ser que lo conozcan. Está al sur de la Ciudad de México. Es a lo que se le conoce como el Ajusco. Axoxco, el lugar donde brotan las aguas. Y aquí tenemos unos ejemplos con doble L. Cali. Cali, Quistosneki, recinto, edificación o construcción. Cali. Shali. Shali, arena. De ahí Shalco, vean. Es importante que vayan observando las partes que conforman a las palabras, ya que les va a indicar su raíz. En un momento hablemos de eso. Vean cómo son sílabas y cada sílaba tiene un propio significado que al juntarse va creando pues conceptos más elaborados. Kilit, aquí tenemos otra palabra que se hispanizó porque no existía kilit. Es un alimento que se prepara de muchas formas. ¿Elite? Quema, kilit, quelite. Es quelite, pero también actualmente se utiliza como verdura. Puede ser verdura, kilit. Quetza, levanta. Este es un verbo, quetza, levanta. Tzacua, puede ser cerrar o dividir. También es otro verbo. Quali, quali lo vimos ayer. Como justo habíamos dicho que no existía en lengua náhuatl lo injusto.
perdón, lo malo y lo bueno, solo lo justo y lo injusto. Quali, justo. Sesek, frío. Colli, anciano, abuelo o curvado. Chihuahua, hace. El verbo él, ella hace. Chili, que bueno, ese también es muy transparente. También es un alimento originario de aquí de México. Por eso se nombra de esa manera. Chili, el chile. Muy bien. No sé si hasta aquí tengan alguna duda del vocabulario, de este primer vocabulario, de nuestras primeras palabras. Si observan, hay unas terminaciones que se repiten. ¿Las pueden identificar? L, L, I, C, O se repiten bastante. Y L, I sola también. Kemakatsi, muy bien. Mira. ATL. La TL, muy bien. Okachikwali. ATL, efectivamente. Eh, en lengua mexicana, en lengua náhuatl, la terminación de cada palabra nos va a indicar la categoría a la que pertenece. Vamos a empezar con esta primera categoría. Bueno, en realidad vamos a estar manejando dos categorías, pero esta es la más elemental, que se le llama tokai o sustantivo, siembra, nombre, entidad, entierro. Puede significar todo eso. Siembra, nombre, entidad, sustantivo, entierro. ¿Cómo es que una palabra te da tantos significados tan diferentes? Porque ni siquiera están relacionados. ¿El Es que contexto te lo da o cómo sería? eso, que Makatsin, eso, el contexto es lo que determina cómo se aplica esa palabra. Y también como algunas normas culturales con las cuales hay ese entendimiento. Si fuera de nuestra cultura, uno diría, pues es que todos esos son cosas diferentes, ¿no? Totalmente diferentes. Pero en lengua náhuatl no, todos pueden representar lo mismo. Siembra, o bueno, vamos a ponerlo en verbo infinitivo, sembrar, nombrar, enterrar, sustantivar, entidad, bueno, el concepto de entidad que es un sustantivo, no puede ser un verbo, todo ello efectivamente. Pero bueno, esto nos habla de ello porque es un concepto muy amplio que abarca muchas especificaciones. No obstante, para identificar a todo sustantivo en lengua náhuatl, vamos a encontrar tres terminaciones, que es la terminación LI, la terminación TLI y la terminación TL. La terminación LI son sustantivos linguales, la terminación TLI sustantivos vocálicos y la terminación TL sustantivos consonánticos. De los ejemplos que vimos, ¿recuerdan alguno que termine en LI? ¿Cuál recuerdan que termina en LI? ¿O alguno que conozcan en LI? Citlali. Muy bien, Kema. Con TLI, Kilit. Kilit sería con la terminación TL. Muy bien. Kilit. Solo nos falta con la terminación TLI. A ver, yo les doy uno. Pantli. Pantli, Kistosneki, bandera o estandarte.
quilit, verdura, quelite, muy bien. Aquí los tenemos efectivamente, cada uno de estos ejemplos representa lo que es el sustantivo o en lengua náhuatl. Teopantli, muy bien, Teopantli, que lo interpretamos como donde se levanta lo sagrado, Teopantli, Quijtosnequi, iglesia, sinagoga, templo, mezquita, catedral, pare de sufrir, la luz del mundo, testigos de Jehová. Es decir, todo recinto que no sea, o sea, es lo que entendemos por iglesia, pero es propiamente todo recinto que no sea originario del continente. Es decir, que no sea un teocalli o lo que le llaman pirámides. Esos son teopantli, muy bien. Ah, la palabra ateo es más completo, se interpreta como algo sagrado, efectivamente, pero o algo que es algo que tiene, sí, sacralidad, cierta sacralidad. Eso es teo, sacralidad, espiritualidad, puede ser, incluso movimiento. Muy bien. Entonces tenemos esos tres ejemplos, Ocachicuali, Sencacuali. Y vean, todos estos tienen la terminación correspondiente. Así entonces, todo toca, todo sustantivo, se va a dividir en dos partes. Tenemos entonces una Nelhuayot o raíz. Esta raíz es invariable y contiene ahora sí que la entidad o la sustancia del sustantivo. Y tenemos una terminación, que en realidad es la terminación LI. Esta terminación no es fija, se puede quitar o poner para darle cualidades al sustantivo. Por eso se conforma de dos partes, el sustantivo de su raíz o nelhuayo o su tlamilisli o terminación. Por ejemplo, en la palabra pantli, tenemos que la raíz es pan y su terminación tli. Igual en kili, su terminación es tl y su raíz es kili. Eso es lo que va a ser invariable y es lo que nos va a dar el sentido de cada palabra. Así es. Entonces, el toca y los sustantivos es como una de las categorías que más vocabulario tiene para irlos identificando. No sé si hasta aquí tengan alguna otra duda o algún comentario. También observamos que en las palabras que vimos hay unas que terminan en A, E u O, que estas, así como hay marca del sustantivo, también hay marca del verbo, nos van a indicar el verbo, pero ya lo iremos viendo más adelante. También vimos la terminación co, que la encontramos en lugares, pues en determinados lugares, como por ejemplo Copilco, eh, Ashoshko, vimos el ejemplo de Ashoshko. ¿Qué lugares conocen o han visitado que tengan la terminación co? Xochimilco, Quema, muy bien, Xochimilco, Copilco, quema. Acapulco, Acapulco, muy bien, Azcapotzalco. Cuicuilco, muy bien. La terminación co nos indica un lugar que resguarda algo, como un lugar resguardador. Ocachicuali, Sencacuali, muy bien. Y pues ahí está, este es nuestro primer vocabulario. Lo vamos a ir agregando, sumando poco a poco pues las palabras. Igualmente las vamos a volver a retomar para estudiarlas más a profundidad, a ver de qué se trata y cómo se hacen, cómo se realiza. Muy bien. Aquí nada más solo por mostrarles, les voy a compartir las grafías o letras que otras variantes de la lengua náhuatl ocupan. Por ejemplo, la variante de Morelos, de Puebla y de Guerrero, que pues también son los mismos sonidos, sigue siendo lengua náhuatl, pero las letras que emplean son diferentes, bastante diferentes. Por ejemplo, todas comparten las vocales, en ninguna hay, por ejemplo, el vocablo B o el vocablo D.
Y hay unas que pues sustituyen cosas, por ejemplo, hay variantes como que no ocupan la C, como la variante de Morelos y Guerrero, o que tampoco ocupan la Q, esas mismas variantes no la ocupan, la sustituyen por el sonido K, que, Ki, Ko, Ku de la K. El sonido de la TS, algunos lo ponen con TZ, otros con TS, el sonido TSA, TSE, TSI, TSO, TSU. Todas tienen el vocablo TL, por ejemplo, el diptongo, la digrafía TL. Unos tienen S, otros tienen la Z. Unos ocupan Y y otros no ocupan. Y pues por lo menos aquí tenemos 4 ejemplos de las variantes de las grafías ocupadas en diferentes regiones. Aquí, como lo vamos a ver en el curso, pues no es realmente importante escribir de cierta manera, sino acorde a como lo entendamos, pero hay que tener bien claro que en determinados estados, en determinadas regiones, hay convenciones para decidir cómo escribir la lengua náhuatl en su propia variante regional. Entonces, en determinado momento, conocer las maneras en las que diferentes regiones representan a la lengua nos va a permitir que, en cierto modo, podamos identificar de dónde es, por ejemplo, un texto, de dónde están hablando, quién está hablando, a partir de cómo escribe e identificar pues a qué región pertenece, porque por ejemplo no es lo mismo un agua de Veracruz, un agua de Puebla, que un agua de Guerrero, por ejemplo. Su clima es diferente, eh, la naturaleza es diferente, y eso hace que la historia es diferente también, que los vocablos y los sentidos pues sean en mayor o menor medida diferentes. Así es, entonces pues por eso no se espanten si de repente dicen cómo se escribe. Sí, también los sonidos tienen similitud. Eso es la cuestión, que como es una lengua muy oral, tenemos que poner más atención a cómo se escucha que a cómo se escribe, porque a veces el español o las letras en español, estas letras romanas, no tienen la sonoridad para representar, pues ahora sí que el sonido de la lengua náhuatl, y eso ha hecho que se pierdan sonidos y que se le agreguen sonidos que no existían, como por ejemplo el que habíamos mencionado de la tele, como en Acatl, ¿no? Que a veces siempre lo remarcan muchísimo, Zacatl, cuando en realidad pues es suave, saca, tlaca, aca, tlila, quema muy bien, exactamente. Es pegando la punta de la lengua detrás de los dientes frontales y tocando la encía por detrás y expulsando aire por los costados. Aca, saca. Pero bueno, es un sonido nuevo, lo tenemos que ir practicando efectivamente. Muy bien, entonces sí, es más importante ponerle a cómo se escuche que a cómo se escriba. Y pues cómo se escribe, no hay una forma correcta ni unificada, es decir, no hay una estandarización, porque también hay diferentes sonidos. Por ejemplo, también habíamos dicho el saltillo, vamos a dar un ejemplo, con la palabra tlachtoli, que ya la hemos visto, que es lengua o palabra tlachtoli, que en la variante de Milpalta la escribimos así, vean como la H atrás de consonante suena aspirada, tlachtoli, pero en otra variante la vamos a entender así, tlachtoli. En otras variantes, esa misma la sustituyen por saltillo. Aquí tenemos el saltillo, tlachtoli. Y hay variantes que la omiten, tlatoli, por ejemplo. Y entonces son diferentes formas de escribir, pero se refiere a exactamente lo mismo. Todas son válidas, es lo que decimos, que no hay estandarización. Incluso hay otras que la escriben con U. Hay quienes dicen que la letra O, por ejemplo, en náhuatl no existe, y que en realidad el sonido de la O es el punto medio entre O y U. Por ejemplo, tlachtuli, tlachtuli, tlachtuli.
pero como el español no tiene esa forma de representar ese sonido, algunos lo asocian más a la O y otros más a la U, pero la oralidad nos dice que es en medio, tlachtuli, en un náhuatl más propio. Así puede ir variando. Cuálica, muy bien. Tlatlanilistli, ¿hasta aquí tienen alguna duda, algún comentario? Ajmo, muy bien. Nochicuali. Pues vamos a ver justamente mm, unos ejemplos de cómo realmente, pues el náhuatl sí está bien presente en nuestra vida cotidiana, aunque digamos, es que no sabemos náhuatl, es que no sé mexicano, la verdad es que sí lo hablamos muchísimo. La cuestión es que no estamos conscientes de ello. Vamos a ver un listado de palabras que se hispanizaron, es decir, que como no existieran en español, directamente el vocablo en náhuatl se hispanizó para darle sentido. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra mole, cuyo origen es la palabra moli. Ay, moli. Sí, bienvenida. ¿Qué es el moli para ustedes? Bueno, que en español viene de mole. Platillo típico usualmente de Puebla, deliciosamente mezclado con varias semillas, chocolate, etcétera, etcétera. Quemacatzi. Efectivamente, lo asociamos más a, eh, pues a un platillo delicioso, rico, pero en lengua náhuatl el moli se refiere a cualquier platillo molido o que pasó por el molcajete, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, un pinole puede ser un mole, Como una salsa de molcajete. podría ser también, o el guacamole, de ahí viene la palabra guacamole, que viene de aguaca, aguacate, moli, aguacamole, molido de aguacate. Muy bien, entonces el sentido náhuatl de la palabra mole es diferente que en español. En español ya es un preparado, en náhuatl una manera de preparación de alimentos. Ahora tenemos la palabra chile, ya la vemos. Chile es en español. ¿De qué palabra viene en náhuatl? Chile, muy bien. ¿Y ya vieron? Tiene la terminación de sustantivo li. Chile, chili. Muy Cosa bien. curiosa como comentario solamente que acabo de notar en esa específica palabra, en español se escribe así Chile, pero acá en inglés se escribe como náhuatl. Sí, efectivamente. De aquí la tomaron directamente del náhuatl, del chili del náhuatl. Por ejemplo, la palabra tamal. ¿Qué significa tamal? Barra proteínica mexicana. Ah, mira, esa es una descripción muy buena. Y viene de la palabra tamali. Ya vieron otra vez la terminación de sustantivo li. Chili, tamali. Y bueno, esa fue una descripción, pero en lengua náhuatl se describe como envueltito. Eso es un tamal, un envueltito. Igual que la palabra atole. ¿Cuál creen que sea su forma correcta en náhuatl? ¿Cómo pasarían el atole al náhuatl? Bebida de masa. Ah, muy bien, esa es una descripción. Atoli, muy bien. Senka Kuali, Elizabeth Sin. Atoli.
y se interpreta o se describe más bien como aguadito. Atoli aguadito. Petate. No sé si los conozcan o los hayan usado. Quemacats en sí son muy buenos. Petate, este está un poquito más complicado, pero viene de la palabra muy bien. Petlar. Petate, petlar. También es originario. Vean, ya vieron cuántas palabras vamos añadiendo y todas estas son del español mexicano. Mecate. ¿De qué palabra creen que venga náhuatl? Mecate es su hispanización. Mecat, muy bien. Senca, cuali, mecat. Que puede ser hilo, lazo, cordón, cuerda y estambre, o sea, todos sus significados, sus derivados. Ayate. ¿Conocen los ayates? ¿De qué palabra náhuatl creen que venga? ¿Los han usado? ¿No los han visto? Muy bien. Ayat. Senca cuali. Ayat es un tipo de prenda originaria que es como una especie de toga, vamos a llamarlo así, pero que se amarra por atrás del cuello y que también funciona para llevar verduras, frutas, para recolectar. Cualica, ayat. Molcajete, ya la dijimos, pero a ver, ¿de cuál palabra quién que venga? Molcajete, ¿ya vieron la raíz mol? Como de molida, moliendo. Moli, muy bien. Esa es una de sus raíces, moli. Y la otra palabra que derivó en cajete, que viene de la palabra kashit. Kashit es cajete, recipiente, plato o traste, puede ser eso. Cajete, recipiente, plato, traste. Y el molcajete viene de la palabra molkashit. Cajete de molienda, traste de molienda. ¿Y cómo se llama la piedra que acompaña al molcajete? ¿Conocen su nombre? Ujú. Yo le llamo No. manita. Ah, bueno, en unas variantes le llaman manita o bracito, pero hay otra, esa, tejolote. Muy bien, de ahí viene el tejolote. Tejolote no es el animalito. Ah, no. Ese es Ese es el ajolote, teco. perdón. Ah, muy bien, ese es uno, el ajolote. Este es tejolote, que viene de la palabra texolot. Texolot. Xolot es amigo, pero es el amigo más amigo de tus mejores amigos, como tu pana, tu BFF, así tu super compa. Te es piedra, Texolot, el amigo de piedra. Y Ajolote entonces es igual. Xoloescuintle. Ah, perdón, Ah, muy bien. me También desvié. viene de la palabra xolot. Bueno, vamos primero a xolot, que es de donde viene la palabra ajolote. A es agua. ¿Cómo interpretarían al ajolote o al axolot? Amigo de agua. Quema el amigo de agua, efectivamente. Y el xolo escuincle, algo así como el amigo que muerde como obsidiana, o cuya mordida es tan filosa como la obsidiana. E incluso hay otra, ahí tenemos otro amigo, a ver a qué les parece. Güey xolot,
¿A qué le suena el güey Xolot? Güey es de grande. Güey Xolot. ¿No le suena alguna palabra en mexicano? Quema el guajolote. Güey Xolot. Guajolote. El gran amigo. Y antiguamente cumplía con lo que hoy hacen los perros, que es cuidar el hogar, limpiar ¿No era comida? energéticamente. No necesariamente, más bien sus huevos. Solo era comida en momentos muy, muy, muy de fiesta. Así es, muy, ¿Te muy comías a tu importantes. mejor amigo? Al gran amigo, sí. Al güey Xolot, sí. También se comían los Xoloitzcuintli, los amigos mordedores de obsidiana, sí. De la palabra güey, de buey. Ese fíjate que sí es un debate que hemos tenido. Al parecer la palabra güey es justamente la deformación de la palabra buey, entendido en el que puede ser alguien necio o terco, pero no se asocia con güey. Pero ahora pueden decir que cuando le dices güey a alguien, no, no te estoy güeyando, te estoy diciendo grande, ¿no? Por ejemplo, ya. Así ya no se ofenden. Muy bien, güey Xolot, el gran amigo. Vean cómo tenemos muchos amigos. Molcashit, cajete de molienda. Zacate, la vimos atrás. ¿Cómo se dice sacar? ¿Qué muerto a zacate y pan macehuatlactole? Sacar, quema. Muy bien. Metate. Se parece a la palabra petlar. ¿Conocen los metates? ¿Los han usado? ¿Los saben usar? La única vez que lo intenté casi me muelo la mano, pero pues sí los conozco. Quema. Metlar. Metate. Y a la piedra que la acompaña, ¿cómo le dicen? A Momokaki. Alejandrina, sí no se escucha. Pero sí, lo han visto, ¿cómo le dicen? A lo que la acompaña. El brazo es el largo de piedra, ¿no? Quema, muy bien. ¿Ya vieron cómo al metate lo acompaña un brazo y al malcajete una manita? Efectivamente, en ese brazo, bueno, en español es el bracito de piedra, en náhuatl se llama metlapili, algo así como lo que está conectado al metate, lo que agarra al metate. Muy bien, Ucachicuali. Chileatole. ¿De qué palabra creen que venga? Ya vimos chile y ya vimos atole. Chileatole, muy bien. La forma correcta es chilatoli. Vean, viene la palabra chili, quitamos la terminación y agregamos la palabra aguadito. Se interpreta como chile atole, pero puede ser aguadito de chile. Chilatoli. ¿Lo han probado? ¿Les gusta? Quema muy bien. Y tenemos pozole, que también es una hispanización de una palabra náhuatl. ¿Qué palabra creen que sea? ¿De dónde creen que venga la palabra pozole? Muy bien, pozoli, sencacuali, que es un preparado que pues tiene muchas vertientes. eh, Normalmente no se hacía con carne, era con puro maíz, también con champiñones o nanácar, pero en algunas variantes también lo hacían con los enemigos capturados en batalla. Eso de pozolear no es nuevo.
Pero bueno, aquí está. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario. ¿No, Chicuali? Muy bien. Pues bueno, esto es cuanto por Ashcan. Vean, ya agregamos más vocabulario. No sé si tengan alguna duda o comentario. Si no, lo dejamos por hoy hasta el día de hoy. Y pues les deseo que tengan un buen día, o que se les sigan pasando bien en compañía de todos los santos. Y pues por ahora sería cuanto. Si no tiene nada más que agregar, nos vemos entonces la siguiente semana. Que Makatsi, pues en el mismo Tlazocamati, les agradezco mucho. Y Timoitasque, Tocta, hasta luego. Muchas gracias.